a Federico con mucho gusto y contarles un poquito desde el foro cómo arrancó esto. Gracias, Lucía Boneto, de Enter, por hacer estos nexos. Pablo Pérez, Paladino también, director de Enter, muchas gracias por construir juntos esto, que la verdad que es junto con el foro del sector social, que como saben, por ahí los que no, porque de todos los que están acá y de los que van entrando y de los que se inscribieron, el 64% no pertenece al foro, cosa que es muy bueno, porque la idea de esto, cuando lo pensamos con Enter, tiene que ver para que sea abierto, para que sea... la sociedad civil siempre tiene que sumar, digamos, es como el concepto de poder. Si no se expande, deja de ser poder. Y en este caso, la sociedad civil, si deja de ser solidaria, si deja de ser generosa, si deja de ser expansiva en la solidaridad y en el compartir, se contrae. Y no es bueno. Entonces, ciclos como este no solamente demuestran alianzas interesantes, como con Enter, para también poder tener speaker y personas como Federico, que ahora lo voy a presentar bien, que es un lujo, y que realmente van a permitir, ayudar, aportar muchísimo valor a la sociedad civil. Y el objetivo del foro como federación y entidad de segundo grado es ayudar a la sociedad civil a cruzar un nuevo límite, a pasar un escaloncito más, que tiene que ver con ayudar a los dirigentes sociales, ayudarnos entre todos a construir una nueva sociedad civil. Ya veníamos con un tema muy importante que estamos trabajando obviamente con la Confederación de la Sociedad Civil, a la cual pertenecemos también, una entidad de tercer grado. Ya va a ser temas de otras charlas, pero el dimensionamiento que financió la Confederación, donde un equipo importante de Educatec terminó determinando, después de mucho trabajo metodológico, cientista, que la sociedad civil representa el 3,64% del PBI nacional. ¿Qué queremos decir con esto? No es un dato menor. Estamos igual que la minería, mayor que la construcción. La sociedad civil no son esos bonitos clubes, qué linda la gente, qué lindos los dirigentes, sino son uno de los pilares fundamentales de la riqueza de la nación, son uno de los pilares fundamentales de la construcción de empleo en la nación, y son uno de los sostenedores y cimientos más importantes que tiene la comunidad argentina, la sociedad, y eso que se discute tanto hoy en día es lo que constituye una nación, nos sigue uniendo. Esos clubes, esas asociaciones, esas fundaciones, federaciones, confederaciones, siguen permitiendo que ahí haya un reservorio, no de gente superdotada, a veces sí, por supuesto, pero de ciudadanos que deciden caminar juntos con ideas diversas, con pensamientos diversos, con ideologías diversas, con formas de vida diversas, con formaciones distintas, pero deciden construir comunidad, deciden vivir juntos en un barrio, el que más tiene, el que menos tiene, sus hijos comparten un deporte, comparten una tarea, comparten un curso, y ese es el germen de la democracia. Y creo que la sociedad civil es sumamente importante para mantener eso. La sociedad argentina, cuando uno analiza otras comunidades o la construcción o cómo se sostiene parte de la carga axiológica de valores de esa comunidad, hoy la Argentina sigue tolerando un montón de cosas a través de la sociedad civil. No solamente porque cada vez que pasa algo en la Argentina, es ese entramado social el que resiste y el que aporta, sino que también es el que nos permite construir democracia y nos permite ese sentido de ciudadanía. Y el ciudadano, volvemos a decir lo mismo, es el que nos permite, es el título, no importa si sos doctor, si tenés título de grado, posgrado, postdoctoral, no tenés título, no importa, somos todos ciudadanos y eso es lo que nos hace iguales. Y la sociedad civil es uno de esos reservorios del germen. Por lo tanto, nosotros creemos que fortalecer la sociedad civil es fortalecer la democracia y fortalecer ese concepto de igualdad y de equidad y promover accesos y oportunidades en la sociedad. Así que bueno, dicho eso, están todos invitados a meterse. Después Lauta va a ir pasando más información. Lautaro va a pasar más información, páginas web, etcétera, para que vean todo también el programa que hemos creado con Enter, a quien agradezco mucho y ahora le paso a Pablo si quiere decir algo.
que realmente, y le decimos que lo difundan, que lo apoyen, es totalmente gratuito, es una herramienta extraordinaria que en este primer módulo lo vamos a tener como estrategia y visión del tercer sector a Federico Rey Lennon. Muchas gracias, Federico, por sumarte, por estar muy generoso. Muchas gracias, como siempre, ¿eh? Y bueno, es doctor en Comunicación Pública de la Universidad de Navarra, España, licenciado en Publicidad por la Universidad del Salvador. Dirige el doctorado de Comunicación en la UCA, en la Pontificia Universidad Católica Argentina, y es vicepresidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, ASACOP, que es una entidad también muy querida por nosotros, profesor titular e investigador en la Universidad Nacional de La Matanza y en la UCA, y profesionalmente es consultor en comunicación estratégica a través de su consultora, con sede en Buenos Aires y Córdoba, y tiene 8 libros, ni más ni menos, 8 libros escritos sobre comunicación. Así que vuelvo a repetir, es un orgullo poder tenerte, Federico, acá, y te agradecemos mucho la generosidad de sumarte y de aportar un valor muy, muy importante que lo reconocemos y lo agradecemos para fortalecer a la sociedad civil. Así que, Muchas gracias, Rafael. por favor. Pablo, ¿vos estás por ahí? Estoy acá, escuchando Ah, bárbaro. atentamente. Bueno, Todo antes que tuyo. nada, muchísimas gracias por hacernos parte de este proyecto. Cuando Lu nos acercó las partes, la verdad que nada, nos entusiasmamos muchísimo en estos proyectos. Intercomunicación en los últimos años se convirtió en una agencia de comunicación, pero nació como una escuela, ¿sí? Nació como un espacio eh, nativo digital, porque empezamos en pandemia, decidimos empezar en el 2019, pero en marzo del 2020 pasaron cosas y nos transformamos en un espacio y en una plataforma de educación a distancia. Y a lo largo de estos 5 años, nada, hemos trabajado en diferentes partes del país, en casi todas las ciudades de la Argentina y en muchísimos países también. Entonces, y además, tanto Lucía como Malena, que es otra de las directoras, eh, somos personas, hombres y mujeres, de la educación. Todos somos profesores universitarios, defendemos con mucha pasión estos espacios, ¿sí? Estos espacios donde, en donde podemos intercambiar, aprender, donde obviamente se juntan un montón de experiencias. Hay un concepto que acuñé, que no es mío, que lo acuñé ya hace un tiempo largo, que tiene que ver con el aula invertida, ¿sí? Que lo repito y lo repito, y por ahí alguien ya me escuchó y le pido perdón, pero lo repito porque es un concepto súper interesante. Hoy nos toca a nosotros, circunstancialmente, estar de este lado, en este caso lo van a tener a Fede como docente, pero el rol que tienen ustedes también como alumnos en compartir su conocimiento, su experiencia, todo el desarrollo que hicieron a lo largo de sus años, de todos sus años, los diferentes espacios que hayan, también es súper importante para esta aula, ¿sí? Poder compartir eso a nosotros los docentes nos nutre, nos enseña, y también compartir el saber es algo súper importante. Quiero agradecer de vuelta, Rafa, muchísimas gracias por tu buena predisposición en sumarnos a esto, Lu, por generar este espacio o esta conexión. Sé que estuvieron trabajando muchísimo en los programas para consolidar una oferta académica súper interesante. Y obviamente empezamos de la mejor manera con Fede, que además de ser un amigo, un compañero, nada, es una persona que tiene muchísima experiencia y además, nada, esa experiencia la sabe transmitir muy bien, porque también es un apasionado por la docencia. Con lo cual, nada, cortito, los dejo empezar la clase. De vuelta, a todos los que hicieron posible esto, muchísimas gracias. Rafael, de vuelta, muchísimas gracias por tu generosidad en hacernos parte a nosotros en este proyecto. Gracias, Pablo, gracias a ustedes. Y aprovecho en nombre de todos también agradecer a Lucía, Marina, Pau. Son 3 pasantes de la Autónoma de Madrid que están trabajando con nosotros en el foro, que estuvieron también con Lucía y con Gabriela Paredes, nuestra directora de staff, trabajando. Así que vaya para ellos también la gratitud. Y ahora sí, Federico, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Pablo. Para mí es un gusto estar con ustedes.
es difícil dar la primera puntada, ¿no? Porque se supone que es una clase introductoria y las clases introductorias son complicadísimas, ¿no? La gente cree que no, pero son las más complicadas de todas porque uno no va a hablar de un tema concreto, sino que va a tratar de dar un panorama general. Tengo ahí un PowerPoint que ahora voy a subir, pero antes quería dos cosas muy simples, ¿no? A ver, el tema que nos convoca hoy es un tema apasionante, porque el tema del rol de las organizaciones sociales en la Argentina es un tema central, ¿no? Eh, Vivimos tiempos muy complejos y quizás sirva como introducción algo que vengo trabajando hace ya como un año atrás, pensando que en realidad lo que a nosotros nos está pasando a nivel mundial, ¿no? A nivel global y también a nivel de la Argentina, y que quizás no tenemos conciencia, es que estamos en un cambio de era, ¿no? Aquella era que los historiadores con muy poca creatividad la llamaron la edad contemporánea, se está terminando. Entonces, muchas de las cuestiones que nosotros estamos viviendo hoy, la incertidumbre, los cambios vertiginosos, tienen que ver con eso, con un cambio de era. Posiblemente los hombres del medioevo, cuando empezaron la edad moderna, sintieran lo mismo que nosotros. Y en ese cambio de era nos encontramos las organizaciones sociales, que son algo muy del siglo XX, ¿no? Segunda mitad del siglo XX hay una explosión de organizaciones sociales en todo el mundo y que claramente vamos a tener que adaptarnos a esta nueva era que desconocemos, ¿no? Piensen ustedes que justamente los dos personajes literarios más conocidos del cambio de era del medioevo a la modernidad son Hamlet y Don Quijote, ¿no? Entonces nosotros estamos hoy transitando un momento parecido al que transitaron esos dos personajes de la ficción, ¿no? Y de alguna manera está bueno plantearlo así. Lo que nos está pasando no tiene nada que ver con una incapacidad del ser humano, no tiene que ver con una caída de Occidente, sino que tiene que ver justamente con un cambio de era. Y esa es la gran incertidumbre que tenemos que transitar. Entonces, dicho esto, voy a compartir con ustedes la modalidad. Quería hablar algo de la modalidad. Si alguien cree que su pregunta no puede esperar al final de mi charla, la puede hacer claramente. Igual al final vamos a dejar unos 20 30 minutos para conversar en esta idea que decía Pablo de aula invertida, ¿no? Es decir, posibilidad de enriquecernos con las preguntas y las reflexiones de ustedes. Si hay alguna pregunta que ustedes creen que conviene hacerla en el medio de mi charla, por favor, no dejen de hacerla, ¿no? Si no, sabemos también que vamos a tener esa oportunidad al final. Bueno, si la tecnología me acompaña, vamos a compartir. Al principio van a ver ustedes miles de pantallas, pero es solo un segundo. Esperen un momento. No apareció nada, ¿no? Ya sabía yo. Vamos de vuelta. Ahí está comenzando. Bueno, como decía un gran filósofo argentino, Kusam, todo puede fallar. A ver. Entonces, vamos de vuelta. Hoy recién lo probamos y funcionó bárbaro, ¿no? ¿Vieron cómo pasa esto? Bien, entonces, decíamos, tiempos complejos. ¿Qué papel juegan hoy las organizaciones sociales? ¿Cómo se pueden fortalecer? ¿Cómo pueden incidir más y mejor en el desarrollo de políticas públicas? Ese es un poco el juego que tiene la charla de hoy y todo el curso completo, ¿no? No hay caso, ¿no? Bueno, ¿No te lo permite? no,
Es como que de pronto no me permite compartir. A ¿Qué ver, es lo que vamos. te dice? Vamos, como dice siempre las cosas de Microsoft y de Google, estamos pensando. ¿Mm? Vieron que es una buena alternativa son buenos creadores de esas excusas. Dice, la presentación está comenzando. Bien, qué sé yo, no importa. Entonces sigamos igual, después lo vemos. ¿Qué es lo que yo les quería plantear? Fíjense, una frase que va a aparecer ahí en algún momento, que dice, sin sociedad civil, sin una sociedad civil fuerte, no hay democracia posible. No hay democracia que se pueda sostener en el tiempo. Y justamente el tercer sector, las organizaciones sociales, aparecen distintas nomenclaturas, son parte fundamental en ese sostenimiento de la democracia, en ese sostenimiento. Son actores claves para la promoción del desarrollo. Decía recién Rafael una cifra contundente, ¿no? 3,6%, ¿no? Más o menos del PBI está sostenido por las organizaciones sociales. Es más, es un valor notable, porque piensen ustedes que está por encima no solamente de la minería, sino está por encima del fútbol, ¿no? Que para la Argentina eso es una cosa loca. El fútbol en Argentina debe ser hoy el 1% o el 2, o 1, y pico por ciento del PBI. Entonces, claramente, defensa de derechos, desarrollo, construcción de ciudadanía activa, ¿no? Siempre recuerdo una frase del rabino Berman que decía, nosotros tenemos que crear ciudadanos y no habitantes, ¿no? Me parece interesante eso, ¿no? Es decir, ciudadanos, no habitantes. ¿Quiénes son los que generan esos ciudadanos? Las organizaciones sociales. Y no es una competencia contra el Estado, sino que es trabajar con el Estado. No es una competencia contra las empresas del mercado, es trabajar junto con ellas, ¿no? Entonces, es muy importante para esto algo que yo siempre trabajo profesionalmente. Es decir, entender nuestra identidad es lo que nos permite después poder trabajar adecuadamente. Muchas veces los problemas que después nosotros tenemos en el espacio público son problemas de que no entendemos quiénes somos, no entendemos qué hacemos, no entendemos, digamos, no hemos trabajado fuertemente nuestros propios valores y entonces es muy difícil contribuir después a la construcción democrática si yo no sé quién soy. Entonces, primera tarea en las organizaciones sociales es definir claramente quiénes somos, ¿no? Bien. Yo sigo. Entonces, el campo está bastante definido, ustedes ya lo conocen, la mayoría de ustedes trabajan en el sector, en el tercer sector, en el sector social, en las organizaciones sociales, de la sociedad civil, tenemos múltiples nombres, ¿no? Entonces, esas organizaciones de la sociedad civil son entidades que operan, por una parte, fuera del Estado y fuera del mercado, ¿no? Sin embargo, trabajan en conjunto, eso me parece interesante, ¿no? Y pueden tener distintas formas jurídicas, que en realidad no es lo más importante, la forma en la que toman. Rafael hablaba de clubes, asociaciones civiles, que son los clubes, fundaciones, cooperativas, movimientos sociales, ONGs. O sea, la forma jurídica no es lo más importante es el denominador común. ¿Cuál es el denominador común del sector? No buscar el lucro, sino el impacto social. Social, cuando hablamos de impacto social, también en el fondo es un impacto político, ¿no? Entonces, hay una misión entendida como lo que yo quiero hacer, una misión que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con lo ambiental o con determinados derechos sociales, ¿no? Entonces, eso da una diversidad. Quizás es uno de los sectores más diversos de todos. Yo trabajo mucho con el sector agropecuario, ¿no? Y una de las cosas que siempre les digo es el problema que ustedes tienen y la virtud que ustedes tienen, que son absolutamente diversos, heterogéneos. Lo mismo pasa con las organizaciones sociales. Hay una gran diversidad, una gran heterogeneidad y por eso, obviamente, las organizaciones de segundo y tercer nivel tienen una dificultad, ¿no? Por supuesto que el foro tiene una dificultad. ¿Cuál es? Es que estoy trabajando con asociaciones, con organizaciones que son muy diversas, ¿no?
Pero esa pluralidad debería ser para nosotros una gran riqueza. ¿Por qué? Porque el tejido social es diverso, ¿no? Claramente, el tejido social es diverso. Somos ciudadanos y ciudadanas con intereses diferentes, con historias de vida distintas, y claramente lo bueno del tercer sector, lo bueno de las organizaciones de la sociedad civil, es que representan esa diversidad. Después, Rafael tendrá sus problemas a la hora de tratar de generar políticas comunes, porque esa diversidad claramente a veces compite, ¿no?, con buscar los intereses comunes, ¿no? Pero claramente este tercer sector, que no es el primero, siempre lo consideramos al Estado, no es el segundo, que es el mercado, enriquece a los otros dos. Entonces, me parece muy, muy importante esta idea de que Rafael decía hace un rato, ¿no? Algo parecido a esto, ¿no? La sociedad civil, si no suma, resta, ¿no? Entonces, esta idea de poner en común lo que tenemos en común y dejar de lado las diferencias, ¿eh? Entonces, me parece que eso es importante, ¿no? Porque no todas las organizaciones sociales son iguales, porque algunas, incluso desde el punto de vista estructural, se sostienen con donaciones, microdonaciones, otras van a buscar fondos públicos, otras trabajarán con cooperación internacional, entonces algunas van a trabajar en un sector muy local, otras a nivel nacional o regional o internacional. Pero todas son partes activas de la vida pública. Hoy no se puede pensar el espacio público contemporáneo sin las organizaciones sociales. Entonces, también las organizaciones sociales tienen que, de vuelta, vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque para mí es fundamental, autodefinirse, ¿no? Tienen que tener o construir una identidad adecuada, ¿no? A veces yo veo algunas organizaciones sociales más pequeñas que parecen como los pedigüeños del barrio, ¿no? Entonces, y vos decís, no hay una verdadera identidad bien conformada, ¿no? Me parece que eso es importante. Es decir, ¿para qué estás? ¿Para qué estás en la sociedad? ¿Cuál es tu objetivo principal? Entonces, me parece que esa es una tarea que seguramente en algunos de los otros cursos lo van a trabajar. Entonces, había unos gráficos ahí maravillosos que voy a tratar voy a tratar de pensarlos y repensarlos. Hay uno que me gusta mucho cuando trato estos temas, que es que ustedes piensen en el espacio público. Entonces, el espacio público es un lugar donde hay múltiples demandas. Entonces, claramente, esas múltiples demandas siempre van a estar insatisfechas. Las organizaciones, las instituciones sociales, básicamente las políticas, que básicamente son los partidos políticos y los distintos estamentos del gobierno, municipal, provincial y nacional, lo que van a intentar es canalizar esas demandas sociales para transformarlas en alguna política pública. Pero por supuesto que van a quedar en el camino un montón de demandas sociales, porque los recursos son finitos, porque tenemos un problema, y esto es importante, lo trabajo ahora en un artículo que después les vamos a hacer llegar el nuevo libro de Asakov, donde trabajamos la coyuntura hoy del advenimiento de Milei, pero también algunos aspectos que tienen que ver con este tipo de cuestiones del espacio público. Nosotros nos vamos a encontrar con que muchas de esas demandas no van a poder ser satisfechas, ¿no? Van a quedar en el camino. Se van a poder construir determinadas políticas públicas, pero otras van a quedar en el camino. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil son un excelente canal para que alguna de esas demandas que quedaron insatisfechas, por cuestiones lógicas, ¿no? Porque los recursos son finitos, puedan retomar un camino nuevo, ¿no? Y si bien en el mediano plazo puedan transformarse en una política pública, en ese trayecto hay alguien, hay algún entramado social que les puede dar cabida. Porque además tenemos un problema, les decía, y es el problema del tiempo.
¿no? Es el problema del tiempo, ¿no? Nosotros tenemos en un espacio público como 3 grandes tiempos, y podríamos agregarle un cuarto. Tenemos el tiempo de la política, que en una democracia republicana como la nuestra, yo siempre digo, es de 2 años. Cada 2 años la política tiene una elección. Entonces, el tiempo del político muchas veces piensa en 2 años vista. Ni siquiera en 4, que es el periodo gubernamental. Piensa en 2 años. Entonces, cada 2 años está pensando en un plazo. Eso tiene un problema, que hay muchísimas políticas públicas sociales, culturales, medioambientales, que son de largo plazo. Entonces, vos vas a saber que ahí tenemos un primer problema. Los tiempos de la opinión pública, los tiempos podríamos decir, del ciudadano y la ciudadana, son, como yo digo, un presente continuo, es decir, una madre, un padre, un operario, no sé, lo que sea, un ingeniero, su tiempo es hoy, es constante, es decir, su demanda es hoy necesita cumplimentar esa demanda. Ya sea una nueva canchita de fútbol para que los chicos del barrio no estén en la calle y puedan de alguna manera tener un deporte, mejorar un comedor en un barrio carenciado, generar una beca concreta para que un alumno, ¿no?, del secundario pueda entrar en una universidad. Ven que son todas políticas públicas que se necesitan inmediatamente o en un corto plazo. Y después están los tiempos de nuestro socio muchas veces, que es el empresario, porque muchas veces los recursos vienen de ese lado, que son tiempos de mediano o largo plazo. Él está empezando en una inversión y no piensa en menos de 5 o 10 años, ¿no? Entonces, en ese entorno se inserta una organización social, cuyos tiempos son también de mediano o largo plazo, pero tiene que atender demandas de muy corto plazo y tiene que negociar con políticos en un plazo medio de 2 años. ¿Se dan cuenta que no es fácil? Entonces, ese entramado social es en el que estamos nosotros. Porque lo otro es pensar en Narnia o en Disneylandia. Eso no existe, ¿no? Eso está buenísimo, esto es bárbaro, ¿no? Es buenísimo, pero eso no existe. Lo que existe es esta realidad de tiempos que se superponen, de objetivos diversos, y nosotros en el medio, desde las organizaciones sociales, que tenemos que tratar de buscar una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Por eso que muchas veces el mercado, con ese mediano plazo, puede llegar a ser un mejor socio que la política, que es más cortoplacista, ¿no? Y la demanda siempre es inmediata, ¿no? Más hoy en el entorno, hablaba Pablo, ¿no?, el origen de Enter, que tiene que ver con esta cuestión de las redes sociales y de lo digital, bueno, eso nos ha hecho súper ansiosos. Entonces las demandas son muchas veces de una carga de ansiedad, más en un entorno de incertidumbre como el que vivimos, que hay que atenderlas ahora. Incluso a veces demandas que tienen que ver con falta de recursos, con un impacto fuerte ambiental, como pasó en Bahía Blanca. Es decir, personas que no pueden esperar un plazo, ¿no? Entonces, en el medio de esa complejidad aparece la organización social, ¿no? Entonces, la organización social tiene como funciones, yo puse ahí en el PowerPoint, aparecían 4, pero pueden ser más, ¿no? La primera era una función que tiene que ver con la promoción de participación. Así como los partidos políticos tradicionalmente en la democracia republicana han sido canales de participación, pero canales de participación muchas veces con una carga ideológica, ¿no? Obviamente. Las organizaciones sociales también son un canal de participación. Permite que la sociedad civil se exprese, permite que la sociedad civil se organice, permite construir agendas propias, ¿no? Porque en el fondo la construcción de una política pública no deja de ser un juego de agendas, ¿no? Que nuestro tema, que nuestra preocupación social pase a estar entre las primeras consideradas por la política y por la opinión pública. En un país donde muchas veces el ciudadano común no tiene o siente que no tiene voz, las organizaciones sociales ofrecen un cauce para la expresión.
de las voces no escuchadas, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, lo que han hecho las organizaciones sociales en determinadas zonas del país por los pueblos originarios que estaban ocultos, ¿no? Lo que han permitido hacer por las mujeres trabajadoras, ¿no? Es decir, esos canales que quedaban como muy, muy ocultos, ¿no? Se producía lo que, no voy a entrar ahora en teoría de la comunicación, pero lo que Noelle Neumann, una alemana, hablaba de la espiral del silencio, es decir, voces que eran acalladas, sobre todo, y que quedaban así ocultas. Entonces las organizaciones sociales le permiten tener voz y que sus temas se pongan en agenda, que sus temas empiecen a ser tratados por la política, ¿no? En segundo lugar, me parece muy importante el tema de la incidencia en las políticas públicas. O sea, claramente la incidencia en las políticas públicas es una clave fundamental de las organizaciones sociales, ¿no? No son gobierno, pero pueden proponer, pueden monitorear, pueden corregir las acciones del gobierno. Entonces, también esa función es una función muy importante. Muchas veces el saber territorial que tiene la organización social enriquece mucho la decisión estatal, ¿no? O sea, si yo tuviera hoy que trabajar, no sé, la cuestión, supóngase, la cuestión de la habitacional en el conurbano bonaerense, hay varias ONGs que hace muchos años que están trabajando con ese déficit habitacional y que entienden mucho mejor, posiblemente, esas cuestiones que actores de gobierno que a veces son coyunturales, ¿no? Porque hoy está, mañana no está, ¿no? La ONG permanece, es sustentable en el tiempo, entonces de pronto conocen mucho más esos temas. Pablo, como yo, hemos trabajado mucho en política y claramente cuando uno llega a una zona carenciada o a algún lugar del conurbano, siempre vamos o a una ONG o a un sacerdote, que en el fondo no deja de estar dentro de la organización social, o a un pastor evangélico, que son los que realmente conocen lo que está pasando, ¿no? Y en general lo que tenés que hacer es ir a los tres, ¿no? A las ONG que están trabajando en el territorio, al sacerdote que está trabajando también con su propia ONG, que es Cáritas, y seguramente el pastor protestante también en lo suyo. Sí, porque son los que conocen el territorio. Sun Tzu, en su famoso libro sobre la guerra, dice que quien no tiene guías locales no puede salir triunfante en una batalla. Y esos guías locales, los que nos ayudan a construir el mapa territorial, muchas veces son las organizaciones sociales que están trabajando allí, ¿no? Que puede ser desde un comedor a un club de barrio, a una organización quizás más grande, pero que está trabajando en el lugar, ¿no? Entonces me parece que el Estado debería verlas como aliadas, no como competencias. Son verdaderas aliadas. No se puede trabajar cuestiones sociales si no trabajamos aliados con las organizaciones sociales, que son las que conocen mucho mejor el territorio que nosotros. El viejo Sun Tzu tenía razón. En tercer lugar, decíamos, primero, promover la participación. Segundo, las incidencias en las políticas públicas. Tercero, fortalecer el capital social. Una sociedad que no tenga un capital social, esto me refiero a la confianza, la cooperación, los lazos de comunidad, ¿no? Esos factores o variables del capital social hoy son fundamentales. Sobre todo porque estamos sufriendo este fin de ciclo, como se decía, fin de era, donde lo que se ha provocado fuertemente, y fíjense que se parece mucho al fin de la edad antigua o al fin de la Edad Media, en algún aspecto también podríamos ponerlo en el fin de la modernidad, donde en general esos fines de época son fragmentarios, o sea, producen fragmentación social, ¿no? Y hoy estamos sufriendo una gran fragmentación social. No solo en la Argentina, sino en todo el mundo. La sociedad se empieza a fragmentar en pedazos que parecen irreconciliables. Entonces, justamente el capital social, el fomentar la confianza,
la cooperación, los lazos de comunidad, las redes comunitarias, ¿no? Es una de las características de las organizaciones sociales. Y es justamente lo que puede contrarrestar la fuerte fragmentación social, ¿no? Entonces me parece que ese es un punto interesante. Y el cuarto, justamente tiene que ver con esto, es la articulación en redes. Las organizaciones sociales, a ver, tienen esa capacidad de potenciarse a través de las redes. Por eso está buenísimo lo del foro, por eso está buenísimo pensar en estas cuestiones de, en esa diversidad de las organizaciones sociales, multiplicar el impacto construyendo redes que además construyen legitimidad, que es lo que nosotros necesitamos en el espacio público para poder proponer, por ejemplo, entre otras cosas, políticas públicas, ¿no? Claramente, las redes son una espada, uno podría decir casi una espada de doble filo, ¿no? Porque presentan esta ventaja que acabo de decir, potenciar la acción, multiplicar el impacto, construir legitimidad, pero a su vez presentan el desafío de consensuar, de cómo gestionar lo que yo decía al principio, la diversidad, de cómo sostenerlas, ¿no? O sea, por eso digo, ahí tenemos otra cuestión importante de las organizaciones sociales, ¿no? ¿Cómo hacemos para que ese construir redes, ¿no? Potenciar lo positivo que esto tiene y, de alguna manera, solucionar estos problemas con naturales en una red, ¿no? Que es la búsqueda de consenso. Fíjate, una palabra que hoy, en la Argentina actual, o en Estados Unidos actual, porque lo podríamos plantear ahí, o en España actual, porque es un problema de fin de siglo, de fin de era, digo, buscar consensos parece casi una utopía, ¿no? Entonces, pero me parece que es fundamental y las organizaciones sociales en ese sentido, como su interés es el impacto, como su interés no es un interés pecuniario, en ese sentido quizás sean las instituciones más proclives a generar consensos, ¿no? Claramente el fortalecimiento de la democracia depende de una sociedad civil activa, de una sociedad civil organizada, de una sociedad civil escuchada por quienes ostentan el poder, tanto el poder político como económico, ¿no? Luego yo iba a empezar a hablar un poco de las ONGs en la Argentina, pero eso lo voy a dejar un poco de lado, porque eran más bien datos y estaban ahí. Los datos en la Argentina, conseguir datos es... cuando uno empieza, hace poco yo realicé dos investigaciones sobre organizaciones sociales en la Universidad de La Matanza, y uno de los problemas que encontramos fue decir, ¿cuántas organizaciones sociales hay? Algunos dicen 15.000, otros dicen 20.000. Si tomamos los datos del CENOC, son 50.000 organizaciones registradas. Uno sospecha que si realmente son 50.000 las registradas, debe haber más, ¿no? Porque en la Argentina también tenemos esa cuestión siempre de no registrar las cosas. No figuran, en total no sabemos cuántas de esas son activas o no, pero claramente es una barbaridad. O sea, como el número ya es enorme. Supongamos que fueran 50.000. Y además ustedes saben que están en cada rincón del país. Uno va a cualquier provincia, a cualquier región del país y va a encontrar una organización social que está trabajando con la niñez, trabajando con la juventud, trabajando con temas de género, trabajando con salud, ambiente, educación, economía popular. O sea, usted ve que tienen, y muchas de ellas tienen una trayectoria de décadas. Otras nacieron hace muy poco. Sobre todo en la pandemia nacieron unas cuantas, o a través de las distintas crisis, porque las crisis son motores, ¿no? De organizaciones sociales. Uno de los dramas de la Argentina, que nosotros no lo evaluamos mucho, ¿no? Cuando hablamos sobre todo de la dictadura militar y de la década del 70-80, uno de los problemas graves que tuvo esa época, que a veces no se soslaya, fue la destrucción de muchísimas organizaciones sociales. Entonces el entramado social se destruyó y hubo que empezar a construirlo a partir del advenimiento de la democracia con Alfonsín, de Alfonsín para acá. Entonces, parte de estos 40 años es reconstruir el entramado social
de las organizaciones sociales, que no son, tienen características más modernas que las anteriores, ¿no? Pero digo, de los clubes de barrio, las mutuales, las asociaciones de barrio, ¿no? Que eran las antiguas organizaciones sociales. Hoy hablamos más de más dinamismo, más ONG, pero siguen siendo claves esas viejas organizaciones sociales que hubo que reconstruir a partir de la dictadura militar, ¿no? Y entonces, ¿qué dificultades encontramos en estas organizaciones? Bueno, básicamente la sostenibilidad financiera es una de ellas. Muchos de ustedes trabajan en organizaciones sociales y lo saben. Ser muy creativo a la hora de generar una sostenibilidad financiera, ¿no? La otra cuestión es la profesionalización. ¿Cómo logro yo tener profesionales en cada una de las áreas en las cuales se desarrollan las organizaciones sociales en un mundo tan competitivo y con tanta demanda del mundo del trabajo? Entonces a veces es difícil conseguir esa profesionalización. Muchas veces, justo el tema en el cual yo soy experto, ¿no? La comunicación institucional es precaria, ¿no? En esta, después se lo voy a pasar a la gente a Rafael y se lo voy a pasar a Pablo. Terminamos de trabajar un manual de comunicación en las organizaciones sociales y nuestra idea con la Universidad de La Matanza es hacerlo gratuito para que todos tengan acceso, porque lo que notamos también es que hay una enorme dificultad en la comunicación, que dificulta posicionarse ante donantes, ante gobiernos y ante los medios, que son parte de este juego del espacio público, ¿no? Otro de los problemas es, decíamos, la comunicación estratégica, decíamos, también te sirve para la construcción de reputación, para movilizar recursos, para incidir en la agenda. Entonces, la comunicación estratégica no es poca cosa en una organización social. El otro problema es la relación con el Estado. Decíamos, el Estado tiene tiempos muy, muy breves, de dos años, cada 4 años a veces nos cambian los interlocutores, a veces esa comunicación es ambigua, puede ser cooperación, otra vez es desconfianza o desarticulación, ¿no? Entonces, de vuelta, acá necesitamos desde las organizaciones sociales superar la fragmentación y construir alianzas estratégicas, ¿no? No se puede estar solo en el espacio público porque en el solo somos muy débiles. Entonces, la propia lógica, el propio dinamismo veloz, ¿no? Ese mundo líquido del que hablaba Bauman nos obliga a hacer alianzas estratégicas. Es la única manera de poder ser más fuertes y ahondar en el espacio público. Entonces, ¿qué puede hacer una ONG para fortalecerse, una organización social para fortalecerse? En primer lugar, fortalecer su gestión, ¿no? Planificación, rendición de cuentas, evaluación de impactos, transparencia. A veces yo veo el mundo de las organizaciones sociales como poco transparente, ¿no? Básicamente por una cuestión de que la gestión no es profesional. Entonces, claramente una planificación, una rendición de cuentas, una evaluación de impacto y la transparencia lo que les va a dar es legitimidad. Eso es importante. Desarrollar una comunicación estratégica, es decir, definir mensajes clave, conocer a los públicos, usar canales digitales hoy e institucionales. La comunicación no es una mera decoración. La comunicación hoy es dirección en una organización social. Tercera cuestión para fortalecer, el trabajo en red, ¿no? Decíamos, construir alianzas, cámaras, federaciones, plataformas, todo lo que sea trabajar en red permite acceder a nuevos recursos, influir más, aprender colectivamente. Me parece que hoy es en todos los ámbitos, pero en este en particular es clave, ¿no? Entonces, me detengo un poquito en la comunicación estratégica porque es mi expertise, ¿no? Es decir, de alguna manera construir y mantener relaciones con los públicos clave. Eso es comunicación estratégica. Entonces, vos tenés públicos clave. Tenemos un problema que son los voluntarios.
la mayoría de las organizaciones sociales se basan en el voluntariado, y el voluntariado es muy inestable, ¿no? El tiempo de pervivencia promedio de un voluntario es un año, entonces yo todos los años tengo que volver a construir esos lazos, esas relaciones con los públicos clave para poder tener más voluntarios. Dar a conocer el trabajo de la organización y su impacto. Me pareció genial lo que hizo Rafael, es decir, trabajar para medir cuál es la incidencia en el Producto Bruto del país de las organizaciones sociales. Entonces hay que invertir también en esta cuestión, en dar a conocer el trabajo que cada uno y cada una hace en la organización social. Y cuál es el impacto que ese trabajo tiene en la realidad cotidiana de los argentinos, ¿no? Y para eso también hay que influir en la opinión pública y en las políticas públicas, ¿no? Hay que influir en la política pública y para eso, previamente, el paso anterior es la opinión pública. Lo que no está en la agenda pública nunca va a llegar a la agenda política. Porque le decíamos, porque el político responde de una manera racional, y la manera racional en la que responde es cuál es mi beneficio, ¿no? Al hacer algo. ¿Qué beneficios obtengo yo? Es un win-win, pero le tenemos que mostrar cuál es el win de él, ¿no? Cuál es el beneficio que va a optar. Y por otra parte, mostrarle que no tiene riesgos, porque aquellas cuestiones que tienen ciertos riesgos ¿no? en el espacio público, la mayoría de los políticos las va a denegar. Entonces, fíjense qué importante, ¿no? El trabajo en la opinión pública, el trabajo en la agenda, la construcción de agenda, porque eso es lo que va a hacer que después el político lleve adelante nuestra política, nuestro interés para que se transforme en algún tipo de política pública. Y dos herramientas que a veces se soslayan, pero que son importantes. La primera es el mapeo, mapear, observar, el mapeo de público clave, el mapeo de temas en el espacio público, ¿no? El mapeo de la política, es decir, porque la política cambia cada 2 años, entonces yo tengo que estar conociendo quiénes son nuestros interlocutores. Primera cuestión, ¿no? Una cuestión de investigación, digamos, de observación, ¿no? La segunda cuestión, el diseño de mensajes y narrativas. Tenemos que tener dentro de cada organización social profesionales que sean capaces de diseñar mensajes y narrativas relacionadas con el contexto en el cual estamos, ¿no? Porque las narrativas son claramente cambiantes. Bien, entonces, para ir cerrando, primera cuestión fundamental, ¿no? Las organizaciones sociales son actores claves en una democracia viva, en una democracia que fluye, en una democracia activa. No se puede pensar hoy una democracia contemporánea sin organizaciones sociales. Cuento esto es un dato más bien erudito, pero cuando se construye la democracia, la primera democracia, la democracia norteamericana, 1776. Entonces, hay un francés, un personaje francés que va a estudiar la democracia en América. Y escribe un libro que se llama La democracia en América. Estamos hablando de ahí, recién empezaba la democracia. Lo que más le llamó la atención de los norteamericanos fue la capacidad que tenían de organizarse, pero no políticamente, sino en el espacio público de las organizaciones sociales. Es lo primero que les llamó la atención. Cuando uno lee a Tocqueville, que es este personaje francés, lo primero que destaca en su libro La democracia en América es esa capacidad de asociacionismo ante los distintos problemas que tenía el norteamericano. Fíjate qué interesante. Primera democracia, primer análisis de esa democracia, la importancia de las organizaciones sociales, ¿no? Tienen fortalezas enormes y también desafíos urgentes, ¿no? Algunos de los que marqué hace un rato. Su fortalecimiento pasa en buena medida por gestionar mejor, por comunicar mejor y por articular mejor, ¿no? Son como las 3 patas, ¿no? Gestionar, comunicar y articular. Y para hacerlo
hay que capacitarse, hay que tener mejores recursos, y para tener mejores recursos lo que necesitamos es capacitación. Tratar de tentar a los recursos que están en el mercado o en el gobierno, pero también formar recursos propios. Entonces, yo lo que les propongo a cada uno y a cada una de ustedes es que se lleven dos preguntas o una gran pregunta. ¿Qué puedo hacer yo desde mi rol para fortalecer a mi organización? Y la segunda pregunta es, ¿qué puedo hacer yo desde mi rol para fortalecer al sector en su conjunto? ¿No? No una visión mezquina de mi propia organización, sino del sector, porque en cuanto el sector mejore, también va a mejorar mi organización. Entonces, habría que preguntarse desde el rol de cada uno, ¿no? Como decía Covey, ¿no? Es decir, uno es influyente, uno influye en la sociedad si desarrolla bien su labor en ese círculo de influencia que es donde cada uno y cada una de ustedes son expertos, ¿no? Y entonces me parece que es importante, y este curso funciona en ese sentido, para informarse, para vincularse, para animarse a innovar, ¿no? Yo creo que el cambio no es un slogan, el cambio es una construcción colectiva, ¿no? Y entonces, de alguna manera, no se puede pensar hoy en el desarrollo del espacio del tercer sector sin innovar, pero que esa innovación claramente sea una innovación colectiva. Los llaneros solitarios no sirven, tarde o temprano se caen, ¿no? Lo que sirve es el trabajo comunitario. Bueno, muchas gracias por su atención. Les pido disculpas de que la presentación nunca apareció. Y sobre todo, muchas gracias por el trabajo que hacen cada día desde cada una de sus organizaciones sociales. Y ahora abrimos a las preguntas. Ahí ya tenemos la primera. Ahí tenemos alguien que levantó la mano, Rubén Lastra, y después Macu Club. Macu Club me da a que me voy a divertir. Pero no sé. A ver, le abrimos el micrófono, a ver si quiere. Dale, Rubén. A ver. Lauta, a ver si lo podemos... Ahí. Porque no lo puedo decir. Está muteado él, me parece, ¿eh? Ah, Porque sí, parece que está muteado. Sí. Rubén, si nos estás escuchando, ahí está, perfecto, Rubén, adelante. Ahí está Rubén, dale. Hola, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Rubén. Bueno, quería decirles simplemente que es una excelente presentación y que es toda la serie de charlas va a ser muy importante para los que pertenecemos, ¿no?, a las organizaciones de la sociedad civil. Por mi parte, estoy en la Federación Argentina de Enfermería y la Asociación de Enfermería de la Capital Federal. Y quería comentar simplemente que una vez hablando con un legislador sobre estos temas, digamos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos varias situaciones problemáticas para que el Estado resuelva. Una de ellas es la inclusión en la carrera de enfermería, en algunas provincias, por ejemplo, para pasar al escalafón profesional. Bueno, y este legislador me decía lo siguiente, dice, claro, ustedes tienen que mover la aguja. Cuando muevan la aguja, ayudan a lograr incidencia. Y eso es lo que justamente estaba diciendo, ¿no es cierto, Federico? Así que eso es lo que quería señalar. Que sí, que es verdad, es así. Es así, Rubén. A veces da cierta bronca, porque vos decís, pero mirá que el tema, sobre todo lo que estás marcando vos, la enfermería, es un tema central, es un tema que no necesitaría mover la aguja porque cualquier persona se daría cuenta de la importancia que tiene. Sin embargo, los actores políticos son actores cuya racionalidad muchas veces está dada por una cuestión que es cuantitativa.
Fíjate vos lo que te digo, una cuestión cuantitativa. Entonces, mover la aguja también es demostrarle que mi problemática es una problemática que le preocupa a muchos, ¿no? Yo soy celíaco, así que imagínate que eso lo sé de memoria, porque somos pocos, ¿no? Entonces a veces nuestra problemática no le interesa a nadie. Pero pasa por ahí, ¿no? Mover la aguja es estar en la agenda, mover la aguja es que los intermediarios de la información, es decir, los periodistas, hoy los influencers, hablen de tu tema, que tu tema esté en redes, ¿no? Es fascinante cómo podemos hacer para mover la aguja, ¿no? Pero bueno, te agradezco el comentario y dale, Bueno, muchas gracias. Rubén, dale para adelante, Rubén, hay que mover la aguja en esos temas. Sí, la verdad que sí. Gracias. Macu, Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias antes que nada por la charla súper gratificante cada punto que tocó Federico. Entendemos, bueno, mi nombre es Martín Acuña, yo trabajo en una organización social en Río Gallegos. Básicamente nos dedicamos al cannabis medicinal, al cáñamo industrial y a la reducción de daños. Desde ese lado, todo lo que venías hablando, la verdad que me ha tocado vivirlo muchas veces, estar en agenda, no estar en agenda, cómo hablarle a la parte política, de qué manera, cómo construirlo, cómo construir que la opinión pública también tenga validez, que tu organización también, trabajar desde la parte burocrática, que eso también en lo que respecta a Argentina es súper difícil, entrar en el Ministerio de Salud, mandar correos por TAS, o sea, varias cosas, ¿no? Hoy en día el cannabis está en agenda, pero está en la otra agenda, en la agenda mala, gracias a todo lo que refiere al Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich y todo eso. Así que desde ese lado nosotros hemos cambiado, más que nada integro también la Federación Canábica Argentina, varios sectores estratégicos e importantes de lo que es la cadena del cannabis y del cáñamo y entendemos y vemos hoy en día que necesitamos cambiar la estrategia también de agenda, dado que, por ejemplo, el cannabis medicinal ya llegó a su techo. Esto quiere decir que ya, si bien está normalizado el uso del cannabis, el uso propiamente dicho de consumirlo no está bien visto en la opinión pública, en los sectores más que nada que toman las decisiones importantes, porque si hacemos un análisis de, por ejemplo, gente 40 menos, por así decirlo, no vienen cargados con ese estigma o con ese prohibicionismo. Desde ese lado, en lo que es el movimiento argentino, tratamos de trabajar políticas públicas y reducción de daños. Algo que no se habla, que es un tabú, que es algo bastante metido abajo de la alfombra en lo que es la Argentina, porque nadie quiere decir que consumen sustancias, que se drogan, que consumen cocaína, que consumen marihuana, que consumen alcohol, nadie quiere decirlo, y desde ese lado estamos estigmatizados los usuarios de cualquier tipo de sustancias, ¿no? Yo fundamentalmente trabajo en lo que es el cannabis medicinal. En ese sentido, mi pregunta básicamente es, ¿cómo tomarías vos o cómo verías el tema de estar en la agenda pública, estar en agenda, ¿no?, de los políticos y tratar de generar estas nuevas políticas públicas en lo que respecta a la salud, a la reducción de daños y a la ley de drogas? ¿Cómo podríamos llegar a articular? es un tema muy controversial. Claramente, ahí vos dijiste algo fundamental. Bueno, primero gestión, ¿no? Hay que tener buenos gestores, porque gran parte de esto se gana en los escritorios, ¿no? Se gana con expedientes. Segunda cuestión, vos diste otra clave. El 55% de la población hoy en la Argentina es generación Y y Z. Y las generaciones Y y Z, si bien cuando yo voy a los niveles directivos no es el 55%, pero, ¿no?, la mayoría de esas generaciones ya votan, ¿no? Entonces, las generaciones Y y Z serían tu fuerte, porque ellos sí entendieron claramente
hablando del cannabis, me refiero a que el cannabis tiene algunas bondades medicinales que ya están comprobadas. El otro día te cuento una anécdota muy, muy tota, pero era alguien que pertenecía a la generación Y. Volvía de la universidad, yo vuelvo los viernes muy tarde de la Universidad de La Matanza, a las 10:30 de la noche, y suelo tomarme un auto de estos de alquiler. Y el chofer, como me vio muy cansado, ¿no? Me preguntó qué me pasaba, le digo, mira, tengo un cierto dolor, y él me dijo, usted debería tomar unas gotas de aceite de cannabis. Perdón si no quiero ofenderlo, me dice, muchacho joven, ¿viste? Tenía 30 y pocos años. No, no, está perfecto, entiendo perfectamente lo que me decís, ¿no? Pero fíjate que esa generación incluso es capaz de, en una charla sin conocernos, ofrecer ese consejo, ¿no? Le va a venir bien para descansar, para no tener dolor en la espalda. Era espectacular, parecía un voluntario tuyo, mira. Entonces digo, en esas generaciones, lo veo con mis hijos, en esas generaciones esto se entiende claramente. Estás en un momento complicado porque justamente por determinadas políticas públicas que tienen que ver con la lucha contra las drogas más duras y contra esas cuestiones negativas que tiene sobre Claro, el prohibicionismo, el previsionismo. básicamente, ¿no? Bueno, y claramente vos estás allí en un entorno complejo. Entonces hay que saber moverse con mucha, eh, eh, con mucha soltura. Hay que saber surfear, ¿no? Esto es como un surfer, ¿viste? Yo no sé, la única vez que me subí a una tabla me maté y nunca más me quise volver a subir, pero yo los veo a los chicos en la playa, esa capacidad que tienen, o mis hijos con sus skateboard, ¿no? Es decir, esa capacidad que tienen de poder jugar con las irregularidades. Vos tendrías que aprender a jugar con las irregularidades, ¿no? Nunca el enfrentamiento o sea, yo nunca recomiendo el enfrentamiento violento, porque no sirve, ¿no? Esto es una negociación. La política es negociación por naturaleza, entonces hay que tratar de evitar los enfrentamientos directos porque no te van a servir para nada. Y a veces es cuestión de esperar, ¿no? Como diría Sun Tzu, ¿no? A veces es cuestión de esperar. Hay que sentarse a esperar, ¿no? Que pasen los tiempos, ¿no? Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. No, Muy, muy gracias a vos. gratificante, la verdad. Gracias. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguna duda que tenga? ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no. Anímense. Sí, sí, anímense. No, y la verdad que es muy interesante, así que podemos quedarnos un ratito más. El que quiera expresar alguna opinión, algo. Ahí volver, Rafael. Federico, a agradecerte y cómo esto se va construyendo entre todos, ¿no? Y cómo vemos que la necesidad de todos, de nosotros, de expresarnos, de compartir ideas, de que la solución que no la tiene uno, la tiene el otro, o partecitas, pero es diálogo, diálogo, Sí. diálogo. Y como vos decías, algo claro que es, y la sociedad civil eso lo sabe, ser resiliente, ser perseverante, ser constante, arriba del agua, abajo del agua, pero ser constante y seguir sobre todo. Ahí levantaron la mano también. Sí, María Esther. Está muteada, me parece. María Esther, no la No te escuchamos. escuchamos, Maripi. Ahora sí me Ahora escuchan. ahí, Ahora ahí sí, sí, ahí sí. dale. Ahora no. Ahora no te escuchamos.
Escuchamos, Maripí. No, no escuchamos. Te escuchamos un poquito, pero después ya no. ¿No? A ver, probemos con Rubén Lastra. Así podemos ir avanzando y volvemos con Maripí después. Rubén. Dale. Bueno, parece que Rubén tampoco. Sí, sí. Hola, hola. Ahí está Rubén. Sí, Rubén. No, dale. disculpen, no quise levantar la mano, ¿eh? A lo mejor bueno, toqué algo mal en el teléfono, disculpen. Mil no pasa disculpas. nada, Rubén. Bueno. Si no, Maripí, probemos con tu pregunta en el chat, a ver si podemos ir de esa manera. Bien. Espero que nos esté escuchando, quizás tampoco la estamos teniendo por esa parte. Bueno. Bueno, parece que no se ha reportado tampoco por el chat. Ay, sí, María Esther pregunta, en la palabra fuerte que define a las organizaciones, ¿qué otros conceptos pones? No sé si es clara la pregunta. No tan clara. A ver, no sé si se referirá a eso, ¿no? A ver, para mí, básicamente, voy a decir, ¿cómo definirse? Bueno, ahí hay que definir muy claro, lo pienso así, por ahí no, nada que ver, ¿no? Pero me trae a colación decir, decía, las organizaciones tienen que definirse, tienen que definir una filosofía, tienen que definir una misión muy clara. No se puede atacar todos los problemas, hay que autolimitarse a algo concreto. Hay que definir una visión. Bueno, yo defino la problemática en la cual voy a trabajar. ¿Cuál es la visión? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál sería mi objetivo macro? Hay que definir una serie de valores, es decir, ¿cuáles son los valores que yo voy a sostener para lograr ese objetivo? Hay que definir una cultura, es decir, claramente cada organización social tiene una forma de hacer las cosas. La cultura se va definiendo en el hacer, ¿no? Pero bueno, hay que ser conscientes de ello, ¿no? Esa cultura te va a llevar a vos a tener ciertos procesos y procedimientos que hoy son claves, ¿no? Para generar esa, hablábamos hace un rato con algunos de ustedes, el tema de la gestión. Bueno, la gestión es eficiente si está basada en procesos y procedimientos, ¿no? Y dentro de todo eso, el punto final sería cómo hago yo para comunicar de manera muy adecuada cuál es esa filosofía mía, a qué me dedico, cuál es mi objetivo macro, o sea, esa visión, cuáles son los valores que sostengo y por qué yo soy diferente del resto, que sería la cultura, por qué hago las cosas de otra manera. Y eso te va a ser atractiva para alguna gente, no para todos, claramente, pero si se comunica de manera clara y se sostiene en el tiempo, decía Rafael, ¿no? Recién justamente marcaba esa idea, sostenido en el tiempo. Yo tengo que sostener en el tiempo esa filosofía, esa comunicación, y entonces cada vez vas a ser más reconocida en el espacio público. Ahora, eso implica un trabajo de toda la organización, una autopercepción. O sea, la organización se tiene que centrar sobre sí misma y repensarse. Y lo que hay que tener en cuenta es que esta filosofía está
en una relación dialéctica con lo, digamos, con la coyuntura, con el contexto. No es que una vez que yo definí mi filosofía, esta queda estática, no, está en constante relación con el entorno. ¿Mm? Tiene que ver con aquella, yo siempre uso esa idea de Lacan, no sé si alguna vez estuvo en contacto con esa idea del otro significante, ¿no? Es decir, yo me autodefino, pero esa definición se pone en dialéctica con la mirada de los otros, ¿no? Entonces, por eso digo, esa filosofía de la organización no es algo estático, sino que es algo que fluye, que es dinámico, que se va enriqueciendo con la mirada que te dan los demás, ¿no? Por eso es un proceso, nunca se termina de consolidar. Pero la organización que es consciente de esto, me parece que es muy válido, ¿no? Si hay varios que se están yendo ya, se está acercando la noche, todos quieren ir a cenar seguramente. Pero bueno, Federico, Sí, muchísimas Rafael. gracias. Sumamente, nada, como siempre, interesante escucharte. Uno se va con la cabeza mucho más revuelta, que es la idea, y aparte de tu idoneidad, pero muchas gracias porque sabemos lo que te une a la sociedad civil y esa vocación de aportar al crecimiento de esta sociedad que también nos permite reconocernos como pares. Así que de nuevo, en nombre del foro, en nombre de Enter, muchísimas gracias. Gracias a vos, Rafael. Y gracias a todos por estar ahí, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Chao, hasta luego. Hasta luego.